Esto es todo lo que debes de conocer acerca de Microsoft en torno a Windows 10 en cara a 20H2. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video que viene a ser un video totalmente muy rápido y demasiado express acerca de noticias, todo lo referente a Microsoft en torno a Windows 10 en cara a la actualización 20H2. Hay personas que no les gusta demasiado que hable acerca de las noticias y bueno, las novedades y algunos de los problemas que surgen con las actualizaciones. Hay generalmente demasiadas personas que ahí están comentando acerca de que ya son demasiadas novedades y que luego no se ven tantas dichas novedades. Yo únicamente vengo a informar lo que está público, así es que bueno, ahí a mencionar esto. Vamos a irnos directamente al grano porque Edge 84 nos permitirá por fin silenciar las notificaciones. Ya está totalmente disponible, así es que por supuesto enlaces abajo en la descripción y como se indica el nombre de características Edge 84 y superior, todas las notificaciones de sitio web realizadas por las notificaciones o APIs aparecerán con una campana de notificaciones bloqueadas en la barra de direcciones. Por supuesto todavía tenemos un control total y si deseamos querer ahí suscribirnos a las notificaciones es posible hacerlo a través de la notificación en aceptar la solicitud. Microsoft es consciente de que algunos usuarios pueden querer los mensajes desplegables completos, así es que adapta esta nueva funcionalidad. Después habría que destacar que Microsoft también está cambiando lo que es el icono de la Microsoft Store en Windows 10 2004. Hace poco menos de 24 horas Microsoft ha liberado todos los cambios de diseño que se han presentado para el canal beta de Insider y entre ellos hay que destacar que bueno, sin duda los iconos plateados en torno a Fludesing y bueno, también hay el cambio acerca pues en efecto de un nuevo icono en la Microsoft Store. Están indicando que va a estar por completo adaptando ya todos los iconos a un nuevo tema, un tema claro y oscuro en Windows 10. Sin duda habría que destacar que en caso de estar en el canal Insider podremos actualizar sin problemas a través de la Microsoft Store. Es posible obviamente que eso demora un poco, pero ya tendremos ahí la actualización de toda esta lista de iconos. Y después quiero mencionar que Windows Terminal Preview 1.2 ya está disponible con todos los nuevos comandos. Y bueno, en efecto hay que mencionarlo que han pasado apenas 2 meses desde que Microsoft publicó de forma oficial Windows Terminal, que busca ofrecer una experiencia moderna y actualizada de la terminal. Además se trata de un proyecto de código abierto, por lo que es posible colaborar en su creación. Los cambios de Windows Terminal, la Preview 1.2 es el modo foco, una nueva función que ocultará las pestañas, la barra y el título, siempre en primer plano. Es otro también, sin duda destacarlo, una nueva novedad. Ahí, además del modo foco, se puede activar esta nueva función para que ninguna aplicación se superponga sobre la terminal de Windows. También debo de destacarlo, nuevos comandos, seleccionar el color de la pestaña, una de las claves de Windows Terminal que ha sido personalizada, pudiendo ahí observar lo que es el color y bueno, obviamente adaptarlo ahí a nuestra propia preferencia. El comando setAddColor que podremos adaptarlo para personalizar aún más lo que es la terminal. Abrir el selector de color cuando no conocemos el color exacto que queremos utilizar o más bien su representación en hexadecimal, podremos utilizar el selector de color y a renombrar pestañas, el efecto de retro en la terminal, las cascadas también de grosor de las fuentes, la actualización de las paletas de comandos, varias novedades, corrección también de errores obviamente. Sin duda esos detalles te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Y después quiero destacar que Microsoft presentó la integración de To-Do con el conjunto de aplicaciones de Microsoft 365, pero después borró ese anunciado, algo sin duda un poco raro. Microsoft anunció la aplicación de Microsoft To-Do que contará con una integración con el software de la suite de Microsoft 365 y bueno, poco más después pues se llevó a la tarea de que eliminó básicamente ese anunciado. Microsoft en efecto habló y destacó sobre la integración de To-Do con Microsoft Edge, mencionando que hace referencia a una función de las listas de lecturas que han desaparecido en el actual MS Edge basado en Chromium. Sí, estoy un poco confundiendo ahí. Quizás esta información confusa explique que otro hecho es aún más confuso, que tras varias horas online la compañía decidió borrar ese post de su blog corporativo en el que anuncian estas novedades e integración. Quizás es demasiado confuso, no lo sé por qué lo eliminaron. Hay que destacar que eliminaron esa publicación. Después, Microsoft liberó la build 20175 en cara al Dead Insider.
la cual hay que mencionarlo, mejoras en los sitios anclados de Microsoft Edge, ahí lo que es también pues aplicaciones UWP o Reset Ads Package, también ahí lo que es gracias a la capacidad que tiene el procesador de la Surface Pro X, Microsoft también ahí permite ajustar las videollamadas para que aparezcan que se están mirando directamente desde la cámara. Otra actualización para Insider, lo hemos venido destacando, los iconos y actualizaciones para desarrolladores, también correcciones. Ahí se ha corregido un fallo que provocaba que el sistema podría crashearse con el error Hypervision error, se han solucionado un problema en el que los tiles parpadeaban, y bueno, más errores también que siguen conocidos en esa build. Así es que de todas maneras, y si ya formas parte del grupo Insider, obviamente ya puedes actualizar esa build, la 20175. Después también quiero mencionar que la actualización de Windows 10 de mayo del 2020 entró ya en fase de implementación de nuevo. Ya sabíamos que se había detenido hace un poco más de una semana. Ahora ya Microsoft anunció que nuevamente ya está en curso otra vez para que se pueda obtener poco a poco. De acuerdo a la hoja informática de ciclo de vida de Windows, los dispositivos que ejecuten Windows 10 en las versiones 18.09 llegarán al final del servicio el 10 de noviembre, retrasados desde el 12 de mayo, y la versión 19.03 llegará al final del servicio el 8 de diciembre. Así estás viendo la hoja informativa de ciclo de vida de Windows, y Windows 10 versiones 18.09 deberían de poder ya actualizar a la versión 20.04. Es lo que destaca Microsoft. Más tarde se espera que Windows 10 versiones 19.09 en su lista pues ya no tengan esto de poder forzar la actualización, más bien que les llegue ya a Windows Update. Y Microsoft dijo que utilizará la capacidad basada en aprendizaje automático para aumentar la cantidad de dispositivos seleccionados para actualizar automáticamente a la versión 20.04. Y ahí hay que sacarlo. Si tienes Windows 10 la versión 19.03 y aún no te llega lo que es esta actualización, sí, ya lo he dicho, un poco de paciencia. La actualización forzada basada en el aprendizaje automático se aplicará a aquellos que ejecuten las versiones 19.03. Y después quiero destacar que Windows 10 podría haber pues cambios importantes, algunas novedades que no las voy a mencionar aquí en este video porque ya las destaqué en el video anterior, que en realidad no tuvo demasiada repercusión, pero te invito a que lo observes. Ahí destaqué varias de las novedades que se vienen en la primavera del próximo año. Ya lo sé, hay personas que dicen que siempre es lo mismo y lo mismo, pero así es lo que destaca Microsoft. Yo no estoy involucrado en eso, así es lo que se destaca. Mi mera función es únicamente ahí informar. Y luego después también habría que destacar que mencioné de una nueva herramienta de administración de particiones de disco moderna de Windows 10, en la cual obviamente ya están trabajando, y de hecho en la build 20175 es una versión temprana a una próxima actualización en la cual se ve ya esta herramienta moderna de administración de discos. Se puede acceder a la función que actualmente está oculta en administrar discos y volúmenes en configuración, almacenamiento, y se basa en los principios de UWP de Microsoft. Así es que ahí le tendríamos las páginas de inicio de las ventanas de administración de discos, muestra un listado de discos y volúmenes. Así es que pues obviamente ya lo puedes tener si tienes esa build en específico. Como he dicho, es una versión de hecho a un preview. Y después quiero destacar que el menú de inicio va a llegar al canal Beta Insider de cara al 20H2. Sí, casi por sorpresa Microsoft ha liberado una build en el canal Beta, pero a su vez es una versión que ya se acerca demasiado a 20H2, que veremos a final de años, en la cual también se ve y aparece una nueva notificación en la cual hay mejoras ahí. Ya le he venido destacando, pero también ahí la integración del menú de inicio que se suponía que va a llegar en la primavera del próximo año. Ahí se dice las novedades de que llegarán, obviamente adaptado a esa build. Quizás no sea como algo, o podríamos llamarle algo preliminar, la integración del nuevo menú de inicio, también el Alt-Tab, las mejoras en los sitios web anclados en Microsoft Edge, las barras de tareas pues más personalizadas, tal cual como lo estás viendo. Y bueno, las mejoras en las notificaciones, sin duda en cara al 20H2, que sin duda ya se viene próximamente, pero como tal ya puedes obtener una versión, pues llamémoslo así, como lo he venido destacando, preliminar si formas parte del grupo Insider. Y luego después la aplicación de Windows 10 Your Phone está obteniendo nuevas funciones, y aunque no lo creas, sí está obteniendo nuevas funciones, el borrar tus fotos,
además la administración de tus aplicaciones. El borrar tus fotos se va a implementar en una actualización en la aplicación que permite como tal eliminar las fotos almacenadas en tu dispositivo directamente desde tu computadora. En la parte de administrar tus aplicaciones, de acuerdo con ciertas ilustraciones incluidas en el paquete de actualizaciones, pues podría estar recibiendo la capacidad de administrar aplicaciones instaladas en tu dispositivo directamente en la computadora, la opción de llamadas de página de mensajes, el soporte para múltiples dispositivos. Todavía no está claro cuándo se lanzará estas características, que como dicho ya son públicas en efecto en el blog de Microsoft, y sin duda estas mejoras, pues como dicho, se espera que lleguen en las próximas semanas. Ojo en cara para los Insider. Ya lo sé, está venido destacando demasiado cerca del programa Insider, pero es ahí donde se ven muchísimo más las novedades que llegarán después para los usuarios finales. Y ya para rematar, hace pocos días me encontré con la nostalgia del Windows Dancer, que es lo más extraño y divertido que Microsoft le ha llegado a suceder como implementación en un sistema operativo. Sí, sin duda, algunos lo recordarán, otros no tantos. El Windows Dancer, una pequeña aplicación que lo que hacía era ofrecer un conjunto de bailarines que podías colocar en la pantalla como si fuera ahí un clip, que podías agregarlo ahí. Al verlo aparecía la reacción, que es totalmente sorpresa. Algunos personajes que se ponían a bailar en la pantalla, la versión más divertida de Windows sin duda. Y Windows XP Media Center era aquella versión también de Windows que los de Redmond habían utilizado, pues en efecto para ahí sin duda alertar a todos ahí. Aquellos ordenadores de salón en algunos hogares se pusieron de moda. Falta de los buenos set-top box que tenemos hoy en día, empezando por el Nvidia Shield y acabando por el Apple TV. Y bueno, el modo fiesta no era más que una función o capa de pantalla completa en Windows Media Player. Sin duda habría que destacar que la nostalgia más grande es recordar Windows Dancer como esa pequeña aplicación que te permitía colocar ahí los bailarines. ¿Cuántos de ustedes llegaron a instalar Windows Dancer como aplicación ahí predeterminada para poner ahí sus bailarines, sus Scooby-Doo, sus calaveras ahí a bailar en su escritorio? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y ya finalmente yo con eso me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Siempre a todas las revelaciones y filtraciones aquí en este canal. Master Tutos fuera, peace out.